Entonces, a Jesús siempre se le estuvo inventando mentiras y pretextos y acusaciones falsas, eh, y se estuvo siempre tratando de opacar o manchar la reputación de Jesús y la historia de Jesús, ¿no? Se dice que desde niño Jesús tenía poderes. Se dice que Jesús revivía animales también cuando era niño, solamente por orar al Padre. Hay unas partes muy tiernas de la historia de Jesús, donde Jesús es todavía un niño, vamos a suponer de algunos 5 años o 8 años, eh, y, y entonces mata con sus amiguitos de niño a un pajarito y, y lo revive orando al Padre, eh, por esta vagancia de niño, ¿no? Pero otras eh, partes de los evangelios nos hablan también de lo que sabemos la mayoría sobre Jesús, que se perdió también alrededor de los 8 o 10 años de edad y no lo encontraban sus padres, María y José, y eh, lo encontraron en el templo, dándoles clases o cátedra a los grandes estudiosos de la ley, que eran los mismos judíos, cuando en ese niño, que tenía apenas escasos 8 o 10 años, no podía existir una sabiduría de ese tamaño, ¿sí? Desde comprender a la perfección las escrituras y además interpretarlas y darles explicación, ¿sí? Tenemos muchos ejemplos de los profetas, pero ninguno de cuando eran niños. Entonces hay que tomar mucho en cuenta a Jesús o a Yeshua. Tenemos también partes de sus evangelios donde nos narran eh, eh, la cantidad de gente que se juntaba para solamente tocar su manta, ¿sí? Y quedar curados. Tenemos el ejemplo de aquella mujer enferma de, de, de flujo de sangre o de su periodo, que no le dejaba de fluir la sangre de su periodo menstrual, y acudió a Jesús y dijo, solo con tocar su manta, no importa que no me vea, ni que me hable siquiera, yo quedaré curada, dijo esa mujer, ¿sí? Y, y dice la escritura por medio de los apóstoles que quedó curada al momento. O hay otra historia de un ciego, como ustedes saben, que estaba a la entrada del templo pidiendo limosna y que se había quedado ciego por los pecados de sus padres, por castigo de Dios, de Yahvé, de Jehová,
y había él encarnado los pecados de sus padres y había quedado ciego. Y, y dice la escritura que Jesús pasó por ahí y le dijo, eh, yo soy la luz del mundo y mientras yo esté en el mundo, yo le quitaré eh, la ceguera a los ciegos. Entonces dice la escritura que con solo el hecho de agarrar el polvo de la tierra y, y untárselo en los ojos al ciego, haciendo una oración a su Padre Jesús, ese ciego fue y se lavó los ojos en la fuente donde se lavaban las manos y los pies, los que entraban al templo, a orar a Yahvé o a Jehová, y se quedó curado. Volvió a ver, ¿sí? Eh, hay muchos ejemplos, como la tormenta también, cuando Jesús estuvo en el mar de Galilea, que es un lago en realidad, y ese lago de repente empezó a tener una tormenta y empezó el oleaje fuerte, y él se bajó del, del navío, de la lancha o del bote donde iba con los apóstoles para pescar los peces que les costaba trabajo sacar. Entonces se lo llevaban a Jesús para que la pesca fuera abundante. Y dice los evangelios que se suscitó una tormenta para ponerlos a prueba y le pidió a Pedro que caminara sobre las aguas. Y entonces le dijo que si tenía fe no se iba a hundir, y si se empezó a hundir, y Jesús dice en la escritura que él no se hundía caminando sobre las aguas, ¿sí? Eh, son cosas que, no, que no creo que sean trucadas ni mañosamente inventadas sobre Jesús. Lo dudo mucho, incluyendo también la, eh, la reproducción de los alimentos eh, durante varias veces, incluyendo en el Sermón de la Montaña, de haber reproducido de 3 pescados, a lo mejor 100 o 200 para alimentar a eh, 500,000 que hubieran andado detrás de él, o 100,000 que hubieran estado detrás de él, incluso 5,000 nada más, ¿sí? Eh, Pienso que todo eso fue real, y, y por eso se le juzgó de que era un mago o un eh, demoníaco, ¿no? Una persona demoníaca, ¿sí? Eso eh, no se logra engañar a tantos miles eh, en el mismo lugar y en el mismo momento. Si hay miles de testigos visuales, oculares, viendo esos milagros, ¿sí? De ese Mesías, como él mismo se proclamó, ¿sí? Después, como sabemos, fue traicionado poco a poco, y inmediatamente se le inventaron historias negativas, e incluso se le juzgó por eh, haber hecho el milagro de volver el agua en vino.
en las bodas de Canaán, siendo que el vino era una costumbre de los judíos, tomar vino especialmente de claro, ¿sí? O blanco, vinos blancos, porque ellos mismos tenían prohibido tomar sangre por el Torá, o lo que es el Levítico, ¿sí? Entonces es obvio que Jesús eh, fue también satanizado por haber convertido el agua en vino en las bodas de Canaán, aunque hubiera sido vino blanco, que no pudiera tener sangre mezclada, ¿sí? Pero si tenemos miles de personas desconocidas viendo milagros de una persona, es prácticamente imposible que él pueda engañar a miles frente de él, ¿sí? Y que den testigo de que en verdad él hizo esos milagros, ¿sí? Eh, es, 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 es más difícil pensar de que esas personas o esos miles de testigos fueron mentirosos y, y afirmaron haber visto esos milagros de Jesús, a aceptar de que esos desconocidos o miles de testigos que lo estaban conociendo eh, sí fueron realmente eh, testigos, ¿sí? De esos milagros y dieron el mensaje de que sí, en efecto, tenía esos poderes Jesús. Y más aún que en la ejecución o en la crucifixión de Jesús eh, se suscitó una tormenta, un terremoto y después una ejecución con una lanza por un costado que iba a perforar obviamente si no bien el corazón, también los pulmones y después de haber sido torturado durante días, como eran las torturas de ese tiempo, romanas, y lapidado brutalmente, como entonces eh, llegó a resucitar y llegó a ser visto por, por muchos testigos, eh, si bien tal vez no físicamente resucitó, pero sí espiritualmente. Sí vio la gente su espíritu 3 días después. También vieron cuando se abrió el cielo y escucharon una gran voz del cielo decir: este es mi hijo elegido, el Mesías, ¿sí? Entonces, ver cómo Jesús y escuchar a Jesús decir: no me toques porque todavía no he subido con mi Padre o al Padre, ¿sí? Y, y no busques entre los muertos si, si me estás viendo, ¿sí? Como entonces lo vieron tantas personas y todos, y hemos sido testigos, otras personas, incluyéndome a mí, a mí se me apareció también crucificado en el cielo, cuando estaba siendo levantado con las sogas, totalmente herido de su rostro y de su cuerpo, y con una apariencia física muy delgada y muy débil, y muy joven todavía, tal vez más joven de los 33 años que nos cuentan de él,
sino más bien a mí me pareció que tenía 18 o 20 años todavía, y un rostro muy flaquito y muy débil físicamente. La prueba está en que le tuvieron que ayudar a cargar la cruz y se cayó 3 veces con la cruz porque no tenía la fuerza física para cargar la cruz hasta el lugar de la ejecución, de la crucifixión. Y como entonces siguen muchas personas negando a Jesús como el Mesías. Eh, Me parece eso ya querer eh, enloquecer o querer tapar las cosas que son totalmente más creíbles que increíbles en el caso de Jesús, ¿sí? Hay gente que definitivamente no va a querer aceptar a Jesús por celos, por envidia, por conveniencia, por lujos, por poder en la tierra, o por simple llevar la contra, estar siempre jodiendo y siempre dudando de Dios y de su Hijo, el Mesías, y decir que todo eso se inventó, que fue una fábula y que tenemos cada quien una manera de pensar distinta, ¿sí? Entonces, realmente, ¿cuáles son las personas honestas en este mundo y las personas verdaderamente que no son mañosos o demagogos, que solamente están atacando, ¿sí? La religión de ese Dios eh, y de ese Mesías y de todo lo que nos dice la Biblia y el Antiguo Testamento y los Evangelios también, ¿sí? Hasta llegar al libro de Revelaciones, que ahorita estamos siendo testigos muchos de los mensajes en el cielo, de los meteoritos, de los tsunamis, de todos los terremotos y de las guerras que están profetizadas desde hace miles de años, incluso por Juan, que fue esclavo hasta el final de sus días y que ni siquiera se sabe dónde quedaron sus restos, ¿sí? El único apóstol, seguidor y que conoció físicamente, personalmente a Jesús. Creo que ya es mucho dudar de algo que tiene muchos fundamentos, mucha historia, muchos testigos y muchos seguidores, como un servidor. Creo que ya es más increíble no creer todo eso y no comprobar todo eso a decir que no fue cierto, ¿sí? Creo que es más probable que sí sucedió y que sí es real, a decir todo el tiempo, no es cierto, quién sabe, no, pues a lo mejor, tal vez, ¿sí? Eso ya es una manía y una maldad de la gente de estar siempre buscando pretextos y pretextos para no nada más seguir a Jesús y reconocerlo como Mesías, sino para también obedecer leyes, tanto divinas como judiciales o terrenales, ¿sí? Hay gente que no obedece absolutamente nada. ¿Por qué no obedece nada? Porque simplemente el que obedece las leyes obviamente va a tener desventaja ante los que no obedecen leyes, ¿sí? Eso es totalmente obvio. Entonces, ojalá que ustedes comprendan y no pierdan la fe. Yo soy testigo de ese Dios, de ese Mesías también, del mundo espiritual. He visto espíritus de personas, he visto demonios, he conocido la brujería desde niño, personas satánicas, personas que odian a Dios y que adoran a los demonios y que siempre están buscando las maneras para hacernos pecar, ¿sí?
y hacernos abandonar a ese Dios que es totalmente real, ¿sí? Yo les doy las gracias y los invito a que lean la Biblia y practiquen eh, los mandamientos que están en el Levítico sin matar a nadie, y tengan cuidado con las mezclas en la comida, en los cosméticos y medicamentos que puedan contener cosas inmundas, sangres o materia fecal, cosas oscuras. Entonces traten de consumir solamente lo más básico, como puede ser el pollo, el pescado, las frutas, las verduras, el pan, las tortillas, el arroz y los lácteos hervidos. Por aquellos personas que acostumbran mezclar semen en los lácteos, entonces solamente los lácteos que se puedan hervir, consúmanlos ustedes, ¿sí? Tengan, tengan mucho cuidado también con los artículos de belleza o de limpieza, con las cosas oscuras también, como ya les hablé. También no es lo mismo comprar un champú rojo que un champú verde, porque el champú rojo obviamente, o el champú café o oscuro, va a tener, puede tener mezclas de sangres o de materia fecal incluso, ¿sí? Hay gente muy sucia. Y el verde obviamente puede estar más limpio y hecho realmente de plantas todavía, como originalmente se usaba en la antigüedad los jabones que venían del lirio o de las plantas medicinales que sirven para lavar y quitar y cortar la grasa, ¿sí? Eso también tómenlo en cuenta. Los perfumes yo no los utilizo también, estaban llenos muchas veces de feromonas, y esas feromonas estimulan partes del cerebro y obviamente nos excitan, y después por eso hay muchos adulterios y muchos celos y muchas envidias y muchas venganzas y muertos y asesinatos y las familias totalmente truncadas, eh, y padres divorciados y hijos sin hogar, sin amor, sin educación. Eh, no es lo mismo tomar precauciones en la comida, en los alimentos, en los medicamentos, en los cosméticos, en el sexo, y no tener el sexo pecaminoso que nos habla Levítico o el Torá de los judíos, como es la sodomía, los incestos, los adulterios, la prostitución, el lesbianismo, homosexualismo, zoofilia, la prostitución de los niños o la pedofilia, todas esas tendencias, o las mismas orgías, los que llegan a ser orgías, todas esas tendencias, o la misma fornicación, ¿sí? De estar duro y dale todos los días en la cama con la pareja, supuestamente porque es amor, pero eso no es amor, eso es lujuria, y nos lo dice el Antiguo Testamento, nos lo dice el Levítico, y algunos sacerdotes nos lo dicen, ¿sí? En el Levítico está: no fornicarás, que no exista hombre fornicador entre ustedes, ¿sí? No darás culto a los demonios o a los ídolos, y no practicarás esto y esto y esto y esto en el sexo, no comerás esto y esto y esto, y no alabarás otra cosa más que a Dios, ¿sí? Entonces, sí hay una gran diferencia, y ahorita lo único que se nos escapa por ahí es tomar en cuenta el mundo moderno, todo lo que existe hoy en el mundo moderno para manipularnos, desde las televisiones, computadoras, neurociencia, HARP, frecuencias de antenas y satélites, la contaminación, los autos lujosos, los aviones, las motocicletas lujosas y las grandes velocidades de 200, 300 kilómetros por hora. Obviamente Dios no nos puede proteger a todos, o sea, así es que no culpemos siempre a Dios por lo malo que nos pasa en un mundo que hemos echado a perder a través de miles de años por nuestra propia rebeldía, o por la propia rebeldía a los mandamientos de Dios, ¿sí? Hay que ser realistas y justos ante Dios también. Ojalá que todo esto les sirva, y se los comparto como un cristiano nuevamente, como un amigo, sin necesidad de riquezas, ni de fama, ni de poder terrenal, ni de tener yo muchas mujeres y mucho sexo con mujeres preciosas y un harén de mujeres y muchas joyas y muchos lujos. Yo no necesito nada de eso. Siempre me ha gustado la vida sencilla, y cuando he amado a alguna mujer ha sido de la manera sincera, y simplemente para tener una pareja con quien salir, con quien formar un hogar, con quien tener un hijo, ¿sí? Eh,
Les agradezco por su tiempo a los que me ven y les deseo lo mejor, que Dios los bendiga y estoy a sus órdenes para cualquier consejo o cualquier convivencia cristiana. Con gusto podemos estar platicando sobre las religiones y los problemas que hay ahorita entre las religiones y en los tiempos apocalípticos que estamos viviendo y los que hemos tenido experiencias con ese gran Dios que es Jehová o Yahvé o su hijo, el Mesías de Yeshua, ¿no? Es lo que yo les puedo ofrecer de mi parte y que Dios los bendiga y que poco a poco se empiece ojalá a calmar este mundo de tantos excesos y tantas carencias y tantas desigualdades económicas, socioculturales, eh, dado a los malos manejos de los más grandes industriales y los más antiguos, que son los mismos judíos, como ustedes ya lo saben, con el grupo Bilderberg y el Skull and Bones y el HAP, principalmente de la Unión Soviética o de lo que era la URSS desde 1965 aproximadamente. Eh, Muchas gracias por todo y que tengan siempre una, eh, una alma limpia, lista para estar arriba con ese ser supremo que todos sentimos que es eh, el camino a seguir, como nos dijo Jesús, para la salvación eterna de nuestras almas, de nuestros espíritus. Muchas gracias nuevamente.